Hola, en la clase de ahora vamos a presentar en distintas secciones un documento, una grabación, para tratar de explicar un poquito el contexto en el cual se escribió la famosa Respuesta a Sor Filotea de Sor Juana Inés de la Cruz. Bien, cuando se habla del origen de este texto, en realidad tenemos que ver todo un entramado de escritos y de productos de la pluma de Sor Juana y de su ingenio que tuvieron vinculación. En primer lugar, hay una carta del año 1681, es la fecha estimada, que se llama Carta de Monterrey, porque la copia que se encontró allí en el siglo XX se encontró en esa ciudad y eso le dio denominación a la carta. No significa que Sor Juana la haya escrito ahí, ni mucho menos. Eso ocurrió, según se estima, en el año 1681. Ahora vamos a describir un poco mejor qué es lo que contenía. Era una carta de Sor Juana dirigida a su confesor, Antonio Núñez de Miranda. En el año 1689, como mencionamos en el audio de presentación de la biografía de Sor Juana, se publicó en España el primer volumen de sus obras, denominado Inundación Castálida. Al año siguiente, Sor Juana escribió una carta también muy famosa, que se conoce con el nombre de Carta Atenagórica, una carta de tema teológico, que es la que dio lugar a las reprensiones, por decirlo de alguna manera, que se conocieron como Carta de Sor Filotea y la consecuente respuesta de Sor Juana, conocida como Respuesta a Sor Filotea en 1691. Por último, en ese mismo año, Sor Juana compone los villancicos de Santa Catarina, de los cuales se va a hablar con más detalle en otra clase. Me interesa detenerme aquí para introducir un poco todo el contexto en una cita de La ciudad letrada, un capítulo de Ángel Rama, que ustedes ya leyeron, está entre las lecturas recomendadas de la primera clase teórica de Barroco. Ángel Rama decía: aún más que la letra, los letrados conjugaron los símbolos todos, abasteciéndose en el venero tradicional para fundar así una escritura crecientemente autónoma. El discurso barroco no se limita a las palabras, sino que las integra con los emblemas, jeroglíficos, empresas, apólogos, cifras, e inserta este enunciado complejo dentro de un despliegue teatral que apela a la pintura, la escultura, la música, los bailes, los colores. De esta manera compone un coruscante discurso cuyas lanzaderas son las operaciones de la tropología que se suceden unas a otras, animando y volatilizando la materia. Su mejor exposición no está en los textos literarios mudos que hemos conservado, sino en la fiesta que ellos significaban, por lo cual su expresión más ilustrativa son los arcos triunfales con que se conmemoraban los grandes acontecimientos. Bien, sobre la cuestión de la literatura emblemática, las empresas y demás, vuelvo a recomendarles los apuntes de cátedra, por ejemplo, el que está bajo el nombre En el taller del poeta, donde se explica un poco esa cuestión. Respecto de los arcos triunfales, es importante mencionarlos aquí justamente por el impacto que tuvieron en la biografía de Sor Juana. Aquí tenemos una imagen de época de su confesor, Antonio Núñez de Miranda, que no casualmente está representado en actitud de estudio. Antonio Núñez de Miranda era también un letrado prestigioso, siempre dedicado a temas religiosos, y en particular era un defensor del dogma
que todavía no era dogma, de la purísima concepción de la Virgen María. Por eso está en esta estampa en su retrato. Eso luego la Iglesia lo estableció como un dogma, pero en ese momento todavía se discutía y había diversas posiciones entre diversas órdenes religiosas y al interior de la Iglesia. Bien, vamos al arco de Sor Juana. En 1680 llegaron a México dos virreyes que fueron muy importantes para Sor Juana: el marqués de la Laguna y su esposa María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, condesa de Paredes, marquesa de la Laguna, que es la que se lleva los manuscritos de Sor Juana y publicará a su costa en España ese primer volumen de poesías, La inundación castálida. Estos virreyes estuvieron en México entre 1680 y 1688, dos periodos. Era costumbre en esa época que cuando llegaba una autoridad, o por algún triunfo militar, un nuevo obispo, un virrey, se erigiesen arcos triunfales. Aquí tenemos una ilustración de cómo podía ser un arco triunfal, hecha por Georgina Sabat de Rivers, una estudiosa de Sor Juana. Primero hay que considerar que era arquitectura efímera, es decir, eran monumentos que se hacían con entablados de madera y papel maché, yeso, que luego se utilizaba la misma estructura con otros dibujos, otras ilustraciones para otro evento. Era arquitectura que se hacía, digamos, sobre unos soportes más o menos generales, con un tamaño que las puertas de debajo tenían que permitir que pudieran pasar las personas, por ejemplo, las personas del cortejo del virrey. Y cuando llega el virrey ocurre algo muy singular. El cabildo de la ciudad, que sería como la Municipalidad de México de esa época, encarga el diseño de un arco triunfal a Sigüenza y Góngora, nuestro otro personaje ya mencionado. Y Sigüenza diseñó un arco que se llamaba Teatro de Virtudes Políticas, bueno, una cosa muy interesante, pero que ahora no vamos a entrar a estudiar aquí. Sor Juana es la comisionada de diseñar el arco triunfal por el Cabildo Catedralicio, es decir, la Iglesia de México tiene que elegir un letrado para que diseñe el arco. Después trabajaban pintores, escultores, ¿no es cierto?, albañiles y demás. ¿Y a quién elige la Iglesia de México? A Sor Juana, siendo otro de los aspirantes a este honor su propio confesor, Antonio Núñez de Miranda, que quedó desplazado por su hija espiritual, digamos. Sor Juana diseña un arco que se llama Neptuno alegórico porque en una serie de alegorías representa al virrey como el dios Neptuno, haciendo unos juegos barrocos muy complejos, porque él justamente era marqués de la Laguna, tenía que ver con el agua, había cruzado el océano, y todo eso conducía a una petición muy concreta, que era pedirle que mejorara los sistemas de desagüe en México. Entonces, como dios de las aguas, tenía que poder controlar el flujo de las inundaciones en México, etcétera, etcétera. Todo en esta coruscante alegoría, como diría Rama, del arco triunfal. Además, Sor Juana representa a la virreina como Anfitrite, la esposa de Neptuno, con lo cual la virreina quedó encantadísima, y a partir de ahí fueron a visitar a Sor Juana al convento y se hicieron muy amigos, como ya quedó dicho. Aquí tenemos otra reproducción que está disponible en la Biblioteca Virtual Cervantes, donde más o menos están los dibujos que, como luego quedó escrita una descripción del arco triunfal, que el propio virrey se encargó de publicar, porque era un pequeño libro, pero que describía el homenaje que había recibido. Tenemos registro escrito, no las imágenes, por supuesto, por lo efímero de esta construcción, donde se puede saber qué había en cada una de las partes del arco y las distintas hazañas de Neptuno, que ahí está con su tridente en una de los recuadros de abajo y demás. Recuerden que esto tenía un tamaño monumental y por esa puerta entraba el virrey
o era recibido el virrey y su cortejo a la ciudad. Bien, ¿qué recursos que hemos estado comentando en la sección del ingenio barroco y la composición barroca entraban en juego en la elaboración de estos complejísimos productos de la época? Por supuesto, el ingenio en la Inguentio, en ver cómo encontraba algo que vimos también en las poesías, cómo hablar del virrey, cómo felicitarlo o celebrar su llegada de un modo que fuese inusual, que llamara la atención, que pudiera ser alarde del conocimiento del letrado y también que fuese exigente para la decodificación de sus receptores. Por supuesto, hay una serie de conceptos, entramado de metáforas, analogías, comparaciones, metáforas que llegan al nivel del enigma, porque no son metáforas tan sencillas como tus ojos son una luz, o el lucero de tus ojos, el mármol de tu piel, no es algo tan sencillo, sino metáforas mucho más complejas que tenían que ver con los atributos de esta divinidad y lo que se esperaba del virrey. La éfrasis, es decir, la descripción en un texto escrito de lo que en primera instancia era una imagen visual o un objeto, y por supuesto una alegoría, es decir, el procedimiento de la alegoresis, tanto en la producción que efectuaba Sor Juana como en la interpretación que se pretendía de sus receptores. Bien, cerca de 1680, se estima que en 1681, justamente hay un enfrentamiento entre Sor Juana y su confesor que parece que fue derivado de lo que Sor Juana llama el arco de la iglesia, que era este contrato que hicieron con Sor Juana, contrato en serio, porque le pagaron, hubo dinero de por medio, están las boletas, digamos, y además el prestigio que eso significaba. Hasta donde se sabe, es la única mujer en todo Occidente que fue contratada alguna vez para el diseño de un arco triunfal, que era algo que, imitando la tradición clásica grecolatina, de la época de Julio César o demás, que se recibían en Roma generales victoriosos y entonces les erigían un arco triunfal, bueno, imitando esas costumbres, volvió a instalarlo el Renacimiento, con su culto de las formas clásicas, vuelve a instalar los arcos triunfales, que en el caso de México llegaron hasta principios del siglo XX, porque todavía a inicios del siglo XX, antes de la Revolución Mexicana, hubo arcos triunfales para recibir a Porfirio Díaz, que fue un gobernante muy importante en la historia de México, en distintas localidades que visitaba. Hasta donde se sabe, repito, Sor Juana fue la única mujer alguna vez contratada para el diseño de un arco triunfal. Y ahí todo el conflicto que hay con el confesor, con Antonio Núñez de Miranda, en esta carta, donde Sor Juana, las monjas podían elegir a sus confesores y rompe relaciones con este confesor, todo el problema, dice ella, que se dio por el arco de la iglesia, como si hubiera un problema de envidia intelectual. Y a lo largo de toda la carta se habla del problema de las letras humanas y la salvación. Es decir, parece que el confesor le cuestionaba que por dedicarse a las letras humanas, es decir, no divinas, no a la religión o a la teología, iba a perder la posibilidad de salvarse, de alcanzar la vida eterna. Entre algunas cosas que Sor Juana dice en esa carta, donde menciona un montón de casos de gente que se dedica al estudio de los saberes profanos y aún así han sido santos, le dice, ¿solo a mí me estorban los libros para salvarme? Como diciendo, es un problema conmigo, no es un problema general ni en la tradición eclesiástica o religiosa. Vuestra reverencia quiere que por fuerza me salve ignorando. Pues, amado Padre mío, ¿no puede esto hacerse sabiendo, defendiendo de este modo su derecho al conocimiento? Bien, eso ocurre en 1680-81, esas son las fechas en que se estima escrita la llamada Carta de Monterrey, y recordemos que muy
cercano al tiempo en que los virreyes vuelven a España, se publica La Inundación Castálida. Aquí tenemos imágenes de las portadas del libro. Ese libro tuvo muchas reediciones, hay que decirlo. La primera edición se llamó Inundación Castálida de la única poetisa, musa décima, Sor Juana Inés de la Cruz, etcétera, etcétera. Pero las siguientes ediciones ya salieron como poemas de la única poetisa americana, musa décima, etcétera, etcétera. Para ver el éxito dentro de los términos de la época que tuvo la publicación de este libro, después de la primera edición en Madrid, en 1689, como Inundación Castálida, las reediciones con el título de poemas salieron en Madrid en 1690, Barcelona 1691, Zaragoza 1692, en Valencia en 1709 hubo 2 ediciones, en Madrid en 1714 y la última edición de las antiguas, digamos, de Sor Juana, se dio en Madrid en 1725. Esto además de los otros 2 libros que ya habíamos mencionado que salieron después, el segundo tomo de 1692 y Fama y obras póstumas de 1695. Bien, cuando se publica La Inundación Castálida en España, lleva una serie de aprobaciones, entre ellas la del reverendísimo padre Fray Luis Tineo de Morales, que era como un responsable de aprobar libros que había que publicar o no. Y veamos algunas cosas que dice Fray Luis Tineo de Morales, donde ya instala un poco el problema que va a ser el eje del conflicto en torno a la carta atenagórica y la respuesta a Sor Filotea. Decía Fray Luis Tineo de Morales: no me deja de hacer algún reparo ver que un tesoro como este, que con tanta bonanza le condujeron a España las ondas y las espumas, aunque no es mucho, si le sirvió a un tiempo de marinero y de norte una cerda tan real, que ella sola basta en frenar el furor de todos los elementos. Bueno, esto es una alusión porque uno de los apellidos familiares de los marqueses de la Laguna era de la Cerda. Entonces, la idea de que lo trae una cerda, como si fuera una correa o un hilo, a través del mar, ¿no? Aludiendo a los mecenas en este caso. Reconozco que estas son unas prendas y habilidades divinas, que Dios las pone en algunos sujetos para demostración de su gran providencia y motivos admirables de su mayor alabanza, un tema que Sor Juana va a retomar cuando dice que ella estudia porque es una afición que Dios puso en ella. Yo confieso que de oficio he hecho este reparo, valga lo que valiere, porque como reconozco que stultorum infinitus est numerus, es decir, el número de los tontos es infinito, podrá ser que entre tantos no falte alguno de los que baptizan el idiotismo con nombre de santidad, que piense que han de canonizarle con publicar guerra a los consonantes de intraclaustra como si fuera a la secta de Lutero. Es decir, dice el padre Tineo que algunos creen que ser ignorante es ser santo y condenan los consonantes, los versos que se escriben entre los claustros, como si fuera la secta de Lutero, que era como le decían al protestantismo. La reforma protestante era relativamente reciente. Y termina diciendo: este es un numen prodigioso, un furor divino, que es imposible ocultarse esté donde estuviese. Lo cierto es que no es incompatible ser muy siervos de Dios y hacer muy buenas coplas. Lo mismo digo de Sor Juana, y añado que ha de ser muy santa y muy perfecta, y que su mismo entendimiento ha de ser causa de que la celebremos por el San Agustín de las mujeres. Bien, esto como para poner en contexto y ver que no todos los religiosos cuestionaban que Sor Juana se dedicase al estudio, como sí parece que lo hacía su confesor, el padre Núñez de Miranda. Bien, en el año 1690 sale publicada en la ciudad de Puebla un texto de Sor Juana que publica, disfrazado de Sor Filotea, tomando ese nombre,
el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, que era un español acriollado, digamos, que hacía muchos años que estaba en México. En realidad, el texto que Sor Juana escribió, que no pensó que iba a darse a publicidad, se llamaba Crisis de un sermón, es decir, crítica de un sermón. Recuerden también lo que mencionamos en clases anteriores de la relación entre la escritura, la compleja escritura del barroco, y la importancia concedida a la crítica, la importancia concedida al análisis y a la interpretación de estos textos tan complejos. Bueno, ¿qué había pasado? Sor Juana refuta un sermón que se llama Sermón del Mandato del padre Vieira. A ver, el padre Antonio Vieira era un sacerdote que ya había muerto, portugués, llevaba 40 años muerto más o menos cuando Sor Juana escribe esto, y que había sido pronunciado en Lisboa, en la Capilla Real, el Jueves Santo de 1650. En ese sermón del mandato, porque es un sermón escrito en ocasión de la festividad en que se celebraba el mandato de Cristo, cuando Cristo le dice a los apóstoles, amaos los unos a los otros y demás, el padre Vieira refutaba algunas ideas de San Agustín, de Santo Tomás y de San Juan Crisóstomo, que ahora vamos a explicar, concernientes a las finezas de Cristo, y era un sermón que había visto traducciones al español editadas en 1678 y 1680. Es decir, las traducciones al español eran relativamente recientes. ¿Qué es lo que decía Vieira en ese sermón? En un lenguaje bastante cortesano, hablaba de las finezas de Cristo. ¿Cuál era la mayor fineza de Cristo? Es decir, algo así como el mayor beneficio o la mayor cortesía que Dios le había hecho a los hombres. Bueno, no era, como decían otros teólogos que él refutado, amar sin correspondencia, es decir, Dios amaba al hombre aunque el hombre no le correspondiese, sino